En el mundo, hay más de 1000 fotografías, sin explicación. Aquí en JMT Terror. Solo contamos esas historias reales, que cuentan con alguna evidencia. En este canal, usamos lenguaje fuerte. Pero es, para narrar la historia, tal como fue contada. En JMT Terror. Somos respetuosos de todas las personas. Y nada de lo que se dice aquí es con el afán de ofender a nadie. Está por demás decirte que este canal no es para menores de edad. Es solo para los amantes del terror. En JMT Terror puedes descargar libros en formato digital o PDF para que puedas leernos cuando quieras. Los libros están a un precio muy económico y todas las ganancias son para el autor. Solo entra en la descripción de este vídeo. Pues bien, comencemos. Hola, ¿qué tal? Me llamo Sergio. Esta historia la llamaré El Ojo Maldito. En 2012, era el psiquiatra de un centro penitenciario en la ciudad de Guadalajara, cuando llegó detenido a un hombre de unos 20 años, al que llamaremos Jorge. Esta es la fotografía. Pero en el transcurso de la historia, conocerás el porqué de esta foto. Él llegó detenido por el asesinato de su novia. Aquí realizaría la última apelación en contra de su sentencia dentro de este penal. Recuerdo que el director del reclusorio, que también tenía la carrera de psiquiatría, al igual que yo, aunque se rumoraba que ni siquiera había estudiado, solo que, en este cambio de gobierno, obtuvo el puesto por influencias. Era un martes, en la mañana, cuando me mandó citar a su oficina. Al llegar, me invitó a sentarme frente de su escritorio, y me dijo: Doctor Sergio, tanto la fiscalía como el abogado defensor quieren un estudio psicológico por parte del reclusorio para la sentencia final de este preso, ya que dicho estudio no se podría realizar afuera. Y le informo que este preso ha llevado su proceso en otras cárceles, y ahora lo mandaron con nosotros. Lo acepté sin ningún problema. Pasados unos 25 días, cuando estuve en condiciones de leer el expediente de Jorge, fui a solicitarlo en el archivo del penal. Como era mi primer análisis el día, pasé primero por un café y un paquete de donas en la máquina dispensadora. Llegué a mi oficina, abrí el expediente con un abrecartas de cobre y comencé a leerlo. En la carpeta de investigación decía: el señor Jorge fue detenido después de varios días de búsqueda, tras haber estrangulado a la que al parecer fue su novia, una joven de unos 19 años. La policía lo arrestó, llevándolo a la delegación correspondiente, mientras se procedía a las averiguaciones previas, determinando la posible culpabilidad del señor Jorge, en este caso de homicidio. La carpeta también contenía el dictamen forense de la muerte de la joven, el cual fue por estrangulamiento y asfixia. Después de leer el expediente me dije: es otro caso de asesinato por celos. O por un pleito entre una pareja de supuestos enamorados. Y con toda la evidencia que tiene en su contra, es obvio que el señor Jorge es culpable sin lugar a dudas. Pero tenía que continuar con el procedimiento psicológico, al cual se me había encargado. Así que hice una hoja de cita, para que se le notificara al preso, que iba a estar en mi consultorio los días martes y viernes de cada semana, a las 10 de la mañana. El día martes a las 9 de la mañana, llegué al consultorio. Pero antes, como de costumbre, pasé por un café y unas donas en las máquinas dispensadoras del penal. Pedí que me llevaran el expediente del señor Jorge. Dieron las 9:45, afuera de la puerta de la oficina, se podían ver de manera borrosa a través del vidrio opaco, la silueta de un preso, y la de un custodio, ya que en ese penal, a los presos se les pone un uniforme naranja. Cuando dieron las 9:55 de la mañana, me levanté del escritorio, y fui a abrir la puerta, sin tomar en cuenta al oficial, y a la persona detenida, me di vuelta y dije: pueden pasar. Caminé a mi escritorio, le dije al oficial que podía esperar afuera. De reojo, vi que el preso se sentó enfrente de mí en una silla. Yo hojeaba su expediente para decirle lo que obviamente ya sabía, pero que tenía que evaluar el caso de manera psicológica.
entonces sin levantar la vista le dije. Por lo que está escrito, en este expediente, está claro que tú asesinaste a la que al parecer es tu novia. Hay muchos testigos en tu contra. Además que la policía te encontró escondido. Y para serte sincero, mi punto de vista psiquiátrico no va a tener mayor importancia, debido a las circunstancias de tu caso. Sí, doctor, está bien. Dijo con voz muy suave. Miré a un joven de tez blanca, más o menos 1,74 de estatura, complexión normal, corte de pelo, como y alguien que trabaja en oficinas. Me dio la impresión de que era una persona, de lo más tranquilo que pude haber visto en mi vida. Mas, sin embargo, el expediente que tenía en mis manos, redactaba otra cosa. Me quedé, viéndolo directamente a la cara, durante unos 30 segundos. Pensé que ese joven, por su culpabilidad, iba a bajar la vista, mas sin embargo me sostenía la mirada. Hola, buenos días, Jorge, ¿cómo te encuentras? Pues, ¿qué quiere que le diga, doctor? Muy preocupado, y con mucho miedo. Está por demás decirte, el por qué estás aquí en el consultorio. Es por el proceso penal que tienes en tu contra. Te tengo que hacer varios estudios psiquiátricos y psicométricos para poder determinar tus características de potencial asesino. ¿Comprendes eso? Sí, lo comprendo, doctor, pero sigo sin entender por qué estoy aquí en el reclusorio. No era la primera vez que escuchaba ese argumento, así que le dije. Mira, a mí no tienes que engañar. Al que tienes que convencer es al juez. Yo únicamente voy a dar un dictamen psicológico de tu personalidad. Y eso sería todo de mi parte. Sí, lo comprendo, doctor, pero ¿de verdad yo no maté a mi novia? Me sorprendió un poco su respuesta. Pero tampoco era algo inusual. De manera seguida escuchaba a asesinos decir que ellos no lo hicieron, y sin embargo las pruebas determinaban que sí lo habían hecho. Puede ser un asesino a sangre fría, sin remordimientos. La verdad, eso es lo que pensé al principio. Bien, Jorge, entonces ¿estás seguro de que tú no la mataste? Yo no maté a mi novia, yo la amaba, yo no tenía motivos para matarla, fue otra persona. Trataba de encontrar en esa mirada algo de mentira, pero no lo encontré. En ese momento terminé la consulta. Jorge, te espero el siguiente viernes para otra consulta. Oficial, puede llevarse al acusado. Entró el custodio, levantó a Max y se lo llevó caminando atravesando la puerta. Estuve revisando otros casos. Como alrededor de las 12 del día, me marcó el director del penal, para que fuera a su oficina, y llevara mis primeras impresiones en el caso de Jorge. Ya conoció al preso, y ya platicó con él, doctor Sergio. Me decía mientras se tomaba su medicamento para la presión. Sí, director. ¿Usted qué piensa? Mire, señor director, toda la evidencia indica que él mató a su novia. Pero en mi experiencia psicoanalítica, no encontré indicios de que me mintiera. Por favor, doctor, usted y yo sabemos que esas personas son muy buenas para mentir tanto con las palabras como con el cuerpo. Está claro que es un asesino, solamente eso. Si usted me permite, señor director, quisiera analizar más estudios, cuento con su aprobación. Sí, doctor, aunque le recuerdo, la fiscalía me está presionando para que este caso se lleve a un dictamen penal final. Me despedí del director, y salí de su oficina. Saliendo de la oficina del director me dirigí al archivo de expedientes penitenciarios, y les dije que me programaran 2 citas a la semana los días viernes y martes, a las 10 de la mañana. Ese viernes a la hora acordada, llegó el custodio junto con Jorge. Se retiró y dejó a Jorge, con las manos esposadas frente de mí. Tenía en el escritorio, un vaso de café sin terminar, y 2 donas. Bien, Jorge, conmigo vas a tener durante 4 semanas 2 citas los días los martes y viernes a las 10 de la mañana, para que estés listo. Encendí la grabadora y comencé mi consulta. Bien, Jorge, trata de ser lo más sincero que puedas conmigo, ya que dependiendo del dictamen que tendrás, será aprobado también, por el director, que también es psiquiatra. Te podría ayudar a reducir tu condena. Si estás de acuerdo, Jorge. Sí, lo entiendo, doctor. Pero no sé por qué estoy aquí, y no sé por qué me acusan a mí, de haber matado a mi novia, si yo la quería.
Bien, Jorge, tocaremos ese tema después. Comencemos con tu infancia, platícame. Pues bien, doctor, yo nací en el Estado de México, hace 20 años, quisiera decir que tuve una familia normal, pero desde que nací, mi vida fue un poco extraña. Fui criado por mis abuelos, en un municipio de Puebla, algo rural. Cuando les preguntaba a mis abuelos, por mis papás, me decían que me querían mucho, regalaron con ellos. Con el tiempo comprendí que eso no era cierto. La verdad es que mis papás no me querían. Estudié hasta que terminé mi carrera. O sea que tienes carrera. Sí, tengo una carrera de ingeniería industrial. Oye, eso es muy interesante y continúa, por favor. Para mí, la carrera de ingeniería industrial fue muy fácil, ya que yo podía ir a la escuela y estudiar en la noche. Bien, Jorge, pero eso no es un caso extraordinario, muchos estudiantes van a clases en el día y estudian en la noche. Tengo un extraño caso, que, en algunas noches no puedo dormir, y eso puede durar hasta 3 o 4 días. Por eso me ponía a estudiar. Sí, yo también conozco casos extremos de insomnio, no eres el único. Pero continúa. Pues bien, doctor, nunca he sabido lo que es tener un sueño normal, siempre me la paso hablando conmigo mismo. Aunque esté dormido. No puedo dormir boca arriba, siento que me ahogo. Así es que duermo del lado izquierdo, o derecho. Porque tengo una ligera apertura en el cráneo, en la parte de atrás. Que en ocasiones me sulfura un poco, y no ha cerrado completamente. Me llevaron al doctor, pero me decía que probablemente sería una herida que me hice al caerme de niño y golpearme en la cabeza. No me molesta. Al contrario, me duele, y me arde más, cuando me ponen cremas, o quieren curarme. Ya les dije que me dejen así, que no es nada de cuidado, además no sangra. Bien, Jorge, puedo ver tu herida en la nuca. Sí, doctor, está bien. Caminé hacia atrás de él, moví su pelo, y vi una ligera cicatriz, un poco extraña, y al tocarla, se sobresaltó. Te dije que podías verla. Más no tocarla, imbécil. Me lo decía con una voz muy gruesa y agresiva. Además de sentirse chocante y altanera. ¿Qué dijiste, Jorge? No dije nada, doctor. Pero si me acabas de decir que no tocara tu herida. No, doctor, se ha de haber equivocado, pero no soy yo. Bien, Jorge, hemos terminado esta sesión. Nos vemos el siguiente viernes. Llamé al custodio, y se llevó a Jorge. Mi curiosidad me hizo escuchar la grabación. Escuché una voz gruesa, chocante y molesta. Te dije que podías verla. Más no tocar. La imbécil. El siguiente viernes, en la mañana, pasé por un café y unas donas a la máquina dispensadora. A la hora señalada llegó Jorge, acompañado del custodio, y el procedimiento de siempre, quedó sentado y con las esposas en las manos. Bien, Jorge, ¿recuerdas la sesión que tuvimos el viernes pasado? Pues bien, quiero mostrarte una grabación, y me dices qué piensas. Puse la parte de la grabación en donde Jorge me decía con otra voz las palabras que ya saben. No, no soy yo, doctor, pero esa voz es la que escucho en mi cabeza. Bien, Jorge, creo que en este caso, queda claro que tienes un problema grave de esquizofrenia, o doble personalidad, que es muy común en algunos asesinos. Yo creo que vamos a terminar con tus consultas. Y daré mi dictamen al director del penal. Pero doctor, ayúdeme, yo no maté a mi novia, yo la quería. Hice como que no lo escuchaba, y le dije al guardia que podía llevárselo. Te estoy pidiendo ayuda, imbécil. Y no quieres escucharme. Escuché esa voz otra vez. Jorge se retiró resignado y sin prestar resistencia, con el guardia en turno. Se retiraron. Y pensaba en esa voz, pero no podía definir si era real o una actuación. El siguiente lunes comencé con el informe escrito para pasárselo al director y cerrar el caso. De repente recibí una llamada, en el cual se me pedía que fuera a la peluquería del penal, ya que un preso estaba muy agresivo y amenazaba con matar a alguien. Salí apresuradamente a mi oficina, y llegué al área de peluquería, que estaba en el mismo edificio, pero en la parte de abajo. Doctor, ayúdenos, por favor, tranquilícelo.
Entré despacio a la peluquería, había 2 guardias, que le decían al preso, que dejara las tijeras, que no le iban a hacer nada. Pero él no hacía caso. Le pregunté, al guardia que estaba más cerca de mí, ¿qué pasaba? El director ordenó que a los presos se les cortara el pelo, a casquete corto. Todo iba bien, hasta que empezó a cortarle el cabello, pero al querer pasar la máquina, por la parte de atrás, se levantó y empujó al peluquero, y le quitó las tijeras. Bien, yo me encargo, no se preocupen. Entré y le dije. Jorge, ¿qué estás haciendo? No quiero que me corten el pelo, me duele, me arde mi herida. Ya les dije. Pero quieren seguirme cortando el cabello. Si quieren cortarme el pelo, los voy a matar a todos. Me dijo, con esa voz ronca y grosera. Bien, Jorge, no pasa nada, yo voy a estar aquí, para que te corten el pelo con mucho cuidado, y que dejen tu herida, tal y como está. Gracias, doctor. Me dijo. Jorge se sentó en la silla del peluquero. Le dije al peluquero, que tuviera cuidado. El peluquero, un poco nervioso, pero comenzó a cortarle el cabello, de manera profesional y con mucho cuidado. Tomé mi teléfono, y capturé la fotografía de la nuca de Jorge, para enseñársela después. De verdad, no me di cuenta de la imagen que había capturado. Terminándole de cortar el cabello, le dije a Jorge, que si quería ir a las regaderas, para bañarse, yo lo acompañaba, para que nadie lo molestara. Jorge se bañó. Vez en su celda, el custodio cerró la puerta, y yo me retiré a mi consultorio. Al otro día, que era martes, pasé por unas donas y café. En mi oficina, se presentó un incidente, que tuve que atender afuera de mi oficina, por eso, no tomé ni mi café ni las donas y las dejé en el escritorio. Llevaron a Jorge, a la cita conmigo. Lo dejaron en la silla esposado, yo no había volteado a verlo, ya que estaba tomando mi café y donas para ponerlo en el escritorio. Pero al levantar la vista, vi a Jorge golpeado, con una cortada, en el ojo izquierdo. ¿Por qué viene el preso en estas condiciones? Me dijeron, que se cayó por las escaleras, que estaban mojadas. Ya lo llevaron a enfermería. Por órdenes del director, dijo que se encontraba bien, y que no necesitaba atención médica. Con su permiso, doctor. Me retiro. El custodio se retiró, y dejó a Jorge esposado en la silla. ¿Quieres café y unas donas, Jorge? No, doctor, tengo prohibido tanta azúcar. Yo sí quiero. Dijo con esa voz gruesa y molesta. Pero yo no quiero. No discutas conmigo, imbécil. Y se empezaron a mover vibrando los objetos en el escritorio. Mientras Jorge discutía con él mismo. De repente se quedó dormido. Me levanté del escritorio, caminé hacia atrás de él, para saber si se encuentra bien, se enderezó, y comenzó a hablar con esa voz ronca y me dijo. Es hijo de perra del director, me mandó golpear. ¿Cómo lo sabes? Me golpearon, hasta dejarme inconsciente, y creyendo que no escuchaba, los oí decir. Ya quedó hecho el trabajo, que nos mandó el director. Ese hijo de perra, se va a morir. Regresé a mi escritorio, me senté y quedé frente de él y le dije. ¿Quieres café y unas donas? Ya te habías tardado. Le di el café, y las donas, las comenzó a comer, con avidez, y lo observaba con atención, mientras él decía. Azúcar. Qué deliciosa es. Jorge. ¿Estás dispuesto a platicar conmigo? Adelante, doctor, usted me inspira confianza. Pero no encienda la grabadora de voz. Está bien, pero... ¿Cómo te llamas? Me llamo Max. Creo ser el hermano mayor de Jorge. Bien, Max. ¿Cómo puedo conocerte? Vivo en la mente de mi hermano. Eres su otra personalidad, supongo. No, imbécil. Soy real. Si no, eres Jorge. Y eres Max. ¿En dónde te encuentras? Atrás de mi hermano. Decidí no discutir con él. Así que me puse atrás de él. Y le dije. Bien.
Ya estoy aquí. ¿Dónde te encuentras? En la nuca, se abrió algo que parecía un ojo. Aunque sentí miedo. Me contuve, y casi de manera autónoma, le dije. Hola Max. Qué gusto de conocerte. Puedo platicar contigo, de manera profesional. ¿Qué quieres saber? Si yo maté a la novia de Jorge. Sí, la maté. Por enamorarse de mi hermano. Al cual, también pienso matar. Sabes que, si asesinas a tu hermano, también morirás tú. Lo sé, pero tampoco me importa, ya que siempre él ha sido el que nos representa a los dos. Y ya estoy cansado de esta vida miserable. El ojo se cerró, y Jorge despertó. En eso tocaron la puerta. Era el director del penal. Entró y me dijo. Buenos días, doctor. Veo que las instrucciones que doy, ya nadie las respeta. No entiendo, doctor. ¿A qué se refiere? Di instrucciones, de que a este preso, se mantuviera encerrado, en la celda de castigo, durante 24 horas. En mi penal. No acepto indisciplinas, como las de ayer en la peluquería. Recuerde, que el encierro disciplinario no aplica cunado, hay consulta médica. Bueno, cambiando de tema. ¿Hasta dónde vamos con el tema de este preso? Acabo de descubrir, que este paciente tiene, una rara condición que se llama gemelos craniópados. Es decir, que comparten un mismo cráneo, y cerebro. ¿Puede demostrarlo, doctor Sergio? Claro, espere un poco. Max. Max. El doctor quiere conocerte. Pero solo escuché la voz de Jorge diciendo. No entiendo, doctor. Bien, doctor Sergio. Pero no veo ninguna reacción del paciente. Espere un poco. Max. Por favor, puedes abrir tu ojo. Para que el doctor vea tu condición. El doctor me veía algo extrañado. Y yo seguía esperando que Max o Jorge abrirán su ojo. Mire, doctor. La herida que Jorge tiene en la nuca de su cabeza. En realidad es un ojo, y dice llamarse Max. Pues bien. Hagamos que se abra ese ojo. El director se puso atrás de Jorge, y comenzó a abrir el ojo de Max, pero no podía abrirlo. De hecho, Jorge le dijo que no lo tocaran porque le dolía. El director siguió insistiendo, para tratar de abrir al supuesto ojo, según él. Pero por más que trató, no pudo abrirlo. Mire, doctor Sergio. Yo creo que se está confundiendo, o se está sugestionando. Y esa condición tan rara que dice. No creo que este paciente la tenga. Así es que lo voy a quitar del caso. Y el caso lo voy a llevar yo mismo. Director. Le pido por favor, que no me retiren. El paciente necesita ayuda. Yo soy el director, y usted no va a cuestionar mi manera de trabajar. Y si no está de acuerdo, renuncie. Solo le pido que termine la última consulta el día viernes de su informe. Y daré por terminado el caso. Yo lo continuaré. Está bien, director. Lo que usted diga. El director se retiró. Me senté en el escritorio, frente a Jorge. Y le dije intrigado. Oye, Jorge. ¿Por qué no respondiste al director? Eso pudo haberte ayudado, en tu caso. Pero Jorge se me quedaba viendo, con una cara extrañada. No le entiendo, doctor. Acabas de perder la oportunidad de tu vida. Para poder salir, y estar en un centro de rehabilitación, con algún especialista, en problemas cerebrales. De verdad. No lo entiendo, doctor. Yo sí te entiendo, doctor. Oí esa voz cavernosa que me decía. Pero la verdad. Yo ya no quiero vivir. Estoy harto de esta vida. Y de todo esto. Max, comprende que tu vida depende de la vida de Jorge. Es mejor que me escuches. Y tengas un tratamiento. No, doctor, ya tomé mi decisión. Pero a ese hijo de perra del director lo voy a matar. El siguiente viernes, voy a atenderte, en tu última consulta. Espero que consideres lo que te dije. Para que puedas recibir tratamiento médico y psicológico, Max.
Llamé al guardia y se llevó a Jorge con él. El resto de esa semana, estuve buscando información médica para este caso en especial. Y desde luego encontré 2 colegas especialistas interesados en el caso. Se lo comenté al director, pero rechazó que los 2 doctores revisaran a Jorge. Llegó el día viernes Jorge para la última, como de costumbre acompañado de un custodio. Como ya sabía que le gustaban el café y las donas había comprado para él y para mí. Cuando lo dejaron frente a mí, en la silla le dije: ¿gustas una dona y café? Jorge me dijo que sí. Y empezó a comer el café y la dona. ¿Cómo te has sentido, Jorge? Mal, doctor. Todos estos días, he escuchado esa voz, que me dice, que nos vayamos juntos, que me quiere. Pero ya no quiere verme sufrir. ¿Y qué piensas hacer? No sé, doctor, también ya estoy cansado de esta vida. Y vivir encerrado tanto tiempo, y más con esta voz que escucho, y ya no soporto esta vida. En eso, escuché la voz gruesa y cavernosa. Hola, doctor. Mira, ya tomamos la decisión entre Jorge y yo, de dejar esta vida. Le agradezco el café y las donas. Pero ya hemos decidido, ya no estar aquí. Max, comprende, que tienes oportunidad de salir, y rehabilitarte. Y que los 2 estén bien. No, doctor, ya tomamos la decisión, se lo agradezco. Muchas gracias. Pero escúchame. Jorge se levantó de la silla, y le gritó al guardia, que quería salir. Entró el guardia. Y se llevó a Jorge. Pude ver, cuando iba caminando, que su ojo se abrió, y me guiñó. Fui a la oficina del director, entré, y le dije: hay que tener cuidado con ese paciente. Piensa suicidarse. ¿Y usted cómo lo sabe? Porque me lo dijo. Ya le dije que tiene a una persona en su cabeza, que es un hermano siamés. Bien, no se preocupe, lo voy a poner en una celda aparte. Puede retirarse, doctor. ¿Dónde estarán mis pastillas para la presión?, dijo. Salí pensativo y preocupado. Pero no era la primera vez que escuchaba que alguien tenía ganas de suicidarse. Y de todas esas ocasiones, era una cantidad mínima la que había realizado un suicidio. Me dije que iba a buscar ayuda con el abogado de Jorge, para que presionara por ayuda. Así que en mi oficina busqué en el expediente el número telefónico del abogado de Jorge. Le marqué. Y le expliqué la situación de su defendido. Quedó que la otra semana, a partir del lunes, comenzaría a buscar algún médico especialista, y buscar la manera de que fuera aceptado en este caso. Continué con mi trabajo cotidiano de revisar a otros presos. Mi hora de salida del viernes era a las 4 de la tarde, como a las 3:30. Me llamaron para decirme que Jorge, en una celda solitaria, se había suicidado. Me sorprendí. Y pedí ir a ver el cadáver. Pero me dijeron: no podía acceder y lo tendría que hacer el médico forense, pero este llegaría hasta el día lunes, en la mañana. Busqué a un paramédico, para que me diera informes de la situación de Jorge. Encontré a uno. Y me dijo: efectivamente, Jorge se suicidó alrededor de la 1 de la tarde. Era la hora que le llevaban la comida a su celda. Se le informó al director que Jorge se había suicidado. Nos mandó para hacer el examen de rigor y confirmamos la muerte. El médico forense no está, ya que, como sabe, es un médico externo. Pero nos informó que vendría el lunes en la mañana. Que por lo pronto lo pusiéramos en el refrigerador mortuorio. ¿Usted está seguro de que Jorge murió? Sí, estoy completamente seguro. Se le hicieron todas las pruebas. Se le tomó pulso, signos vitales, con el monitor clínico. Y todo resultó negativo. Algo extraño que usted haya visto en el cadáver de Jorge. Pues sí. Solamente la herida que tiene en la nuca. El director me habló y me dijo que tratara de abrir esa herida con las manos, para ver si había algo extraño. Lo cual hice. Pero por más que traté de abrir la herida con las manos, no pude. El director me dijo que usara un algo punzocortante para abrir la herida.
Pero le dije que yo no tenía autorización hasta que no viniera el médico forense y realizara las pruebas pertinentes. Y ahorita se encuentra en la congeladora hasta el día lunes. Me fui a la casa, bastante preocupado. La situación de Jorge. El día lunes, en la entrada, estaba el abogado de Jorge. Lo acompañé, para agilizar los trámites, para poder entrar a ver el cadáver. Entramos. Esperamos un poco, porque el director dijo, quería acompañarnos, para revisar también el cadáver. El director llegó. Y los tres, nos dirigimos al área forense, del penal. Al llegar a la entrada, del cuarto frío, estaba el médico forense, muy preocupado. Nos dijo, que el cadáver estaba boca abajo. Y que había rasguños, en la gaveta de metal. Y que los dedos de Max, sus uñas, estaban destrozadas. Entramos el director, y yo solamente. Debido a que el abogado, necesitaba hablar con el médico forense, para saber qué procedía, con el caso de Jorge. Vimos en la plancha, el cadáver de Jorge. Boca abajo. El director dijo: esto está raro. Caminamos lentamente, hacia el cadáver de Jorge. Tenía los característicos rasgos, de una persona fallecida. Y que había sido metida, a un cuarto frío. Y estaba boca abajo. El director se acercó, y le dije: mire. Esta es la ranura en su nuca. Estoy seguro, de que Jorge, murió. Pero Max siguió vivo, durante un tiempo. No sea ridículo, doctor Sergio, nadie puede vivir dos vidas. El director se inclinó, con curiosidad hacia la nuca de Jorge, para revisar la herida. Pero en ese momento, el ojo de Max, se abrió. Y empezó a moverse, en diferentes lados. Y los utensilios de metal, de las mesas, comenzaron a vibrar. El doctor gritó de espanto. Cayó al suelo, y se tomó con las dos manos el pecho al frente del corazón. Grité. Para que entrara el médico. Para atender al director. Entró. Trató de resucitar al doctor. Pero no pudo. Me acerqué, para ver la nuca de Max. Y si su ojo seguía abierto. Pero no. Estaba cerrado. Traté de abrir el ojo. Y también hablarle. Pero no pude abrir el ojo. Y por más que le hablé, no me respondió. Llegaron los servicios médicos, para atender al director. Pero desafortunadamente el director había fallecido. Ya no continué más con el caso. Debido a que, como era un fallecimiento, ya lo llevaba un equipo de investigación, exterior al penal, del cual, ya no me informaron. Debido a que no teníamos director en el penal. Estuve trabajando como director. Hasta que, en el nuevo cambio de gobierno, nombraron a un nuevo director. Un día, pasé por un café y unas donas, a la máquina dispensadora. Ya en mi consultorio, revisé las fotos de mi celular. Entre ellas, encontré la foto que les enseñé. Y si me hubiera acordado de que tenía esta foto, y se la hubiera enseñado al director, las cosas hubieran cambiado. Y me contesté: no, no creo. Ya que ese director era un soberano imbécil. ¿Cómo diría Max? Decidí quedarme a trabajar en el penal. Debido a que mi trabajo era ayudar a los presos. No servir a un sistema político. Gracias por estar con nosotros. Esperamos tus comentarios. Que te suscribas. Y que nos dejes tu terrorífico like. Hasta siempre.